a grabar. Sí, ¿verdad? Ha sido un semestre un poquito, este, como intenso, ¿no? Como muy, fuerte de trabajo y todo eso, Poquito, ¿no? no quisiera que fuera poquito. Ojalá fuera poquito, ¿no? Pues sí, la verdad, sí. Sí, bueno, pero por lo menos espero que aprendan mucho de este semestre que es intenso, ¿no? Creo que estoy viendo que segundo y cuarto son semestres muy intensos, pero porque es mucha información y muchos enfoques al mismo tiempo, entonces, pues sí, esto genera un poquito ahí de estrés casi siempre, pero lo estás disfrutando por lo menos, Ángel, ¿Qué le puedo decir? la verdad, No, la verdad ¿no no. tanto? ¿Se está cargando mucho? Sí, sí, la verdad sí. Ok. Bueno, es bueno conocer también tu opinión para buscar, pues, formas alternativas, ¿no? Eso ¿Dónde? Como si trabajaras mucho. nos sirve mucho a Ah, este. pues sí trabajo. ¿Le pueden silenciar, porfa? ¿Le pueden silenciar? Gracias. Esto nos sirve mucho a los docentes, Ángel, pues como para ir recogiendo información de cómo trabajar mejor con ustedes, ¿no? Entonces, pues sí, está padre. ¿Los demás cómo están sintiendo el semestre? Los y las demás. Cuéntenme, en lo que terminan de entrar sus compañeras y compañeros. ¿Qué le digo, profesora? De plano, sentimiento generalizado. ¿Sí está muy pesado? Cuéntenme qué es lo que se les está haciendo pesado, por favor. Vamos a chismear en lo que terminan de entrar. Sí, anda medio crítico esto. O sea, es que hay materias que sí, no están tan difíciles, se entiende. Pero yo, la verdad, te lo juro que ya hasta querido llorar con la de estadística, no puedo. La verdad, se me está haciendo muy, pero muy exageradamente pesadísima. Es que Aunque el trate de ver videos o trate le he dicho a la maestra, pues es que no entiendo acá, me dice, pero no sé, no sé, ya de hecho hasta voy a ver porque también nos decía de ayuda psicológica, tal vez por estrés o así, cosas así, y que brinda el plantel, y ya eso también estoy viendo para llenarlo, porque la verdad si no me había pasado, y ahorita con esta, no puedo, o sea, ahorita también estaba tratando de hacer las últimas, y es una carga aparte de tantos conceptos que nos tenemos que saber o varias cosas y la carga de tareas o así, no, es para mí en lo personal es una tragedia, ahorita sí siento bien pesado este semestre. Ujú. Bueno, y es que estadística es una materia, híjole, que yo creo que a todos nos saca en algún momento de la vida canas verdes, ¿verdad? Porque sí es como, pues es un pensamiento matemático cuando nosotros creemos que todo se va a tratar de pensamiento científico humanístico, ¿no? O social, ¿no? Y finalmente nos contrapone mucho estar en contacto con este otro tipo de conocimientos para hacer psicología científica o psicología matemática. Y sí, la verdad es que puede ser una materia que te voy a confesar que a mí también cuando me tocó tomarla, híjole, me costó un trabajeral de aquellos, ¿no? Ya después como que no sé qué pasa, pero se acomodan, bueno, más bien sí sé qué pasa a nivel psicológico, es que se acomodan ciertas estructuras y ya nos permite como la integración de esta nueva información de manera más sencilla, ¿no? Pero quizá como este semestre es un poquito cortito, y tienen muy buenos maestros que somos muy aferrados a enseñarles todo lo que tienen que saber para tener herramientas fortalecidas, herramientas concretas, ¿no? Ante un mundo laboral que pues está bastante peleado, ¿verdad? Entonces, pues a lo mejor puede que se cargue mucho en un semestre que sí es cortito y a la vez es muy pesado, ¿no? Entonces, qué bueno, insisto, encontrarme con esta información que ustedes me transmiten, porque a lo mejor no estaría de más abrir un taller intersemestral, ¿no? De estadística. Y en el caso de quinto les va a pasar lo mismo con psicometría, ¿no? Y a algunos se les complicará más si bases biológicas de la conducta, a algunos otros psicopatología. Entonces, por ahí estaría bueno tener unos cursos de nivelación a nivel intersemestral, creo yo, Mari Carmen, ¿no? Como que con más tiempo y no dedicándonos a 7 materias, ¿no? Y aparte, la más difícil, que sería en este caso tuyo, estadística,
y seguramente, insisto, para muchos de tus compañeras y compañeros pues, también sería estadística o a lo mejor otras, y tratar de compensar toda esta cantidad de información, porque sí, insisto, segundo y cuarto, creo yo, son semestres muy pesados, entonces sí estaría bueno pensar en la posibilidad de unos cursos, ¿no? ¿A quién más se le está haciendo pesadísimo estadística? Cuéntenme. Ay, hijo, me lo hice cargado mi cafecito. ¿Quién más? ¿Quién más trae problemas con estadística? Yo también, maestra, me cuesta mucho trabajo. Mm. Ok, también Melanie. Ujú. Ok, bueno, pues voy a transmitir este sentir de ustedes, porque además me dicen que ¿es maestra o es maestro? ¿Quién se los está dando? ¿Maestra o maestro? Maestra. Y me dicen que además sí atiende cuando ustedes le dicen que no entienden y todo, ¿no? O sea, sí está presente su maestra y les ayuda y todo, pero aún así quizá es una cantidad de información muy grande o en muy poco tiempo, ¿no? Habríamos ahí de distinguir qué sería lo que está sucediendo, ¿no? Con la Sí, finalidad parte de de... la presión, dice, pues ¿Cómo? más, ¿no? Y ¿Cómo? más la presión luego así de que se tienen que entregar esa tarea más las otras, o sea, Claro. como que, pues, es un plus más, ¿no? Sí, bueno, esto se ha repetido mucho en pandemia de forma tal que yo, pues, antes de que no me hicieran caso en las clases, como ustedes veían, ¿verdad? Yo no les dejaba ninguna tareita, ¿no? Una que otra ahí de vez en cuando, porque sí, la verdad es que dejar millones de tareas no es enseñar en línea, ¿no? Y yo creo que eso ya lo tenemos todos los profes presentes, pero la cosa es que, pues como son tantas materias, por más que uno deje media tarea, casi casi, pues son un montón de tareas, ¿no? Son 7 materias las que ustedes llevan, ¿cierto? Entonces sí habríamos de diseñar estrategias. La buena noticia es que en marzo es muy probable que ya regresemos a lo presencial, ¿no? Y espero yo que baje este nivel de tareas, ¿no? Y de aparte actividades cada semana. Entonces, creo yo que eso va a ayudar mucho, ¿cierto? Pero en caso de que no regresáramos a presencialidad, que espero que no pase y toco madera, pero en caso de que no, pues sí habríamos de idear estrategias para que ustedes no se me estresen. La verdad es que ustedes y todos mis demás grupos ya están en el grito, ¿no? Entonces eso a mí no me gusta porque cuando uno ya está estresado, pues poco integras, poco aprendes. Entonces no va por ahí la cuestión. La escuela es humanista, ¿no? Entonces tenemos que tener estrategias distintas de aprendizaje o de enseñanza en nuestro caso, para que ustedes puedan asimilar tanta información y no nada más aprenderla como tal y pues que a la larga la memoria pues lo expulse, no les va a permitir asimilarlo, ¿no? Ok. ¿Qué más? ¿Quién más me quiere compartir su opinión con respecto al semestre? Bueno, es que en cuestión igual de estadística, o sea, siento que no es tan, a lo mejor tan pesado, pero el problema es que, bueno, yo en lo personal siento que, o sea, nos enseñan un tema y, o sea, como que no nos dejan terminar de procesarlo cuando ya nos encimaron el otro, entonces es así como que muy sucesiva, entonces eso es lo que se nos hace que a nosotros se nos vuelva como complicado, que no terminamos de aprendernos algo cuando ya en sí ya nos metieron más fórmulas, entonces siento que ahí también está el problema. Ah, ok, a lo mejor está... Es que, insisto, la verdad es que comprendo a su maestra de estadística porque este es un semestre bien cortito, ¿no? Entonces, meter todo lo que viene en plan de programa, perdón, plan de estudios, perdón, o programa de estudios, híjole, sí es un reto, para nosotros los docentes y más, insisto, cuando son este tipo de conocimientos que confrontan por ahí el otro, pues que todas sus demás materias pues son muy distintas, ¿no? No estamos hablando de fórmulas. Entonces, pues sí es un reto para quienes dan estadística, porque es demasiada información, entonces pues está bueno recoger insisto, estas opiniones de ustedes, ¿no? Y tratar de buscar estrategias diferentes, a lo mejor no podemos hablar de enseñarles menos porque, insisto, el chiste es que ustedes salgan preparadas y preparados, porque en el mundo laboral se les va a exigir esto y más, ¿no? Entonces, nada más, yo insisto, creo que lo que convendría sería un taller que fortalezca todos estos conocimientos, un taller intersemestral que fortalezca estas cuestiones, ¿no? Voy a proponerlo, espero que
que haya quórum y cuando nos pidan opinión, pues ustedes también por ahí apoyen. Ahorita son el único cuarto, entonces tienen un buen poder de toma de decisiones y si ustedes lo solicitan, yo creo que la institución podría atenderlo. ¿Sale? Esperemos que así, que nos hagan caso para que sea con más espacio, como dices, Fernanda, ¿no? A lo mejor no es que sea un conocimiento tan difícil, pero sí, claro, si te estás terminando de aprender uno y de pronto ya está el otro, entiendo también a la maestra, porque insisto, esa es una materia llenísima de información, pero vamos a idear la forma o a lo mejor que se dieran más horas para esa materia, qué sé yo. Vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Ok, bueno, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión que nos quieran compartir? A ver, Adriana, Menosa. ¿Eres Mendoza o Menosa? Adriana. Es Mariana, nada más que... Es Mariana, maestra. Es Adriana. Ok. Bueno, Mariana. Pues, pues sí que los temas yo creo que van muy rápido. Y pues a veces son complejas las tareas. Y ya te estás presionando por lo que acabas de ver y por lo que viene, ¿no? Pero, pues solo eso. ¿A ti esa es la única materia que se te dificulta? Sí, igual estadística. Ok. Rosa. También solo es esa maestra. Y es que aparte, pues sí, también es pesado 2 horas. Bueno, que en 1 hora no vemos solo un tema, ¿no? Ajá. Pero también que nos diga así todo de corrido, no sé, o sea, sí es muy pesado. Perdónenme, es que mi perrito se puso aquí a cantar. Ok, ok. Sí, a veces estas clases de 2 horas son pesaditas, ¿verdad? Pero bueno, pues a ver cómo podemos buscar una posible resolución a esta cuestión. Que bueno, estadística, insisto, siempre nos sacará canas verdes, pero vaya, pues es una materia que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Sobre todo para quienes vayan a organizacional o para psicología social, ¿cierto? Siempre vamos a tener que hablar de estadísticas, ¿no? Inclusive para ir a clínica, ¿eh? Pero vaya, sobre todo en organizacional o industrial y en la que dije, social, pues sí, finalmente tenemos que tener esto muy presente, ¿no? Ok, bueno, pues gracias por sus opiniones, insisto, me sirven mucho. Voy a pasar lista rápidamente. Ustedes, por favor, me indican los que ya no estén en este grupo y si es que se cambiaron de grupo o se dieron de baja, si es que ustedes tienen esa información, ¿sale? Entonces, a ver, Andrea Jacqueline. No está, ¿ya no está en este grupo o solo hoy no entró? Sí está, pero es que tuvo problemas de luz, maestra. Es lo que me comentó. O sea, no entró. Muy bien. Ángel, aquí estás. Cristian y Sandra ya se salieron, ¿verdad, Vicente? Sí, maestra, parece que estaban tramitando su baja temporal. Ok. Citlali. Maestra. Sí. Presente, maestra. Maestra. Ajá, sí, sí. Nada más quería comentarles que ya varios profesores a mí me habían dicho que si yo era la que me estaba dando de baja, porque ya ve que somos 2 Sandras. Entonces, pero la otra, la chica la que se va a dar de baja es Sandra Lucero. Sí, no te preocupes, la ubico perfecto. Era de la primera generación y la ubico muy bien. Pero gracias por la observación, Sandra. Ok. Sí, maestra. Muy bien. Citlali, entonces, ¿sí estás? Sí, maestra. Ah, muy bien. Claudia Mariel. Presente, maestra. Edgar Porfirio. No entró Edgar, qué raro. Fátima Luna. Ella ya no está en este grupo, ¿cierto?
Sí, no, ya no, maestra. Fátima, ya no. ¿Y sabemos si se Es que, cambió? es que hay dos Fátimas en la lista, maestra. Una es Fátima Luna. Guadalupe, ella ya no está, pero hay otra que es Fátima Luna, ella creo que nunca entró a la clase. Ok, nunca entró. Ok. Ujú. ¿Y Fátima Guadalupe, qué pasó con ella? ¿Solo no entró hoy? Con ella sí la vi entrar una vez a una clase, pero después ya no se conectó. Ok. Bueno, Fernanda Cruz, Presente, maestra. Georgina. ¿Qué onda con Georgina? ¿Sí está en las clases normalmente? Eh, ella sí, maestra, solamente que ha tenido como problemas personales y a mí me ha comentado de que luego por eso no se ha podido conectar, pero sí, ella sí sigue todavía. Ok, voy a checar su situación para ver qué tantas faltas tiene conmigo y para platicar con ella a ver cómo podemos compensar esta situación, ¿no? A lo mejor no tiene tantas. Voy a checar y de todos modos, si puedes decirle que se ponga en comunicación conmigo, te lo agradecería mucho. Muy bien, Giovanni. Giovanni Sí, sigue. maestra, ya le aviso. Gracias, Sandra. Ok, Giovanni sigue entrando o ya no. No, ese no ¿No, verdad? entró ni desde la primera. Ok, Katia Montserrat. Aquí estoy, maestra. Muy bien, Leslie, Enia. Acá está. Presente, maestra. María del Carmen, allá andas también. Mariana Moreno también. Ujú. Presente, maestra. Melanie, Presente. Nadia Paola. Ok. Raquel. No está. ¿Qué onda con Raquel? ¿Si entra a las clases solo no pudo entrar hoy? ¿O ya Sí, terminó? maestra. Ella sí entra a las clases, pero yo creo no puede entrar hoy. Ok. Maestra, me dice esta Paola que no, tiene fallas con su micrófono, pero sí está. Sí, sí la vi en el chat. Muchas gracias. Sí. Rosa Ángela. Presente, maestra. Ok. Y Sandra Lucero es la que ya no está. Sandra Yasmín, acá estás. Vicente también. Viridiana no entró. Qué raro. Ok. ¿Alguien sabe qué pasó con Viridiana? ¿Tendrá algún problema de conexión o algo así? A mí solo me platicó, maestra, que se había quedado sin celular. No sé si sea por eso que no se conecte. Sí, porque ella siempre entra y es muy puntual. Ok, bueno, gracias. No se preocupen, ok. Bueno, pues vamos a darle entonces al tema de hoy. Por favor, díganme que hicieron sus tareas, sus lecturas. Quiero escuchar mucho sus opiniones con respecto a la lectura y al video que se quedó para el día de hoy. ¿Cierto? ¿Sí pudieron hacer sus lecturas? Bueno, su lectura y el video. Claro, maestra. Eso, me gusta la actitud. A ver, cuéntame, ¿qué te llamó la atención en esta cuestión de la sexualidad en personas con capacidades diferentes? Pues a mí lo que me llamó la atención es de que en ese aspecto sí se han visto discriminación en el área sexual. ¿Por qué? Porque se piensa que, porque igual, ¿no? Como en la que estábamos viendo de los adultos mayores, se piensa que porque ellos tienen una discapacidad o tengan así no sexualmente no sienten placer, no sienten deseo, no tienen nada de eso. Entonces, ahorita lo que vi el video y leyendo, pues también te daban como que las indicaciones, ¿no? Que cómo poder hablar de sexualidad con ellos. Si tienen tal vez, no sé, un problema, ¿no? Un distinto, pero eso no quiere decir que ellos no entiendan o que no tengan ese aspecto sexual. Y es a lo que la mayoría de veces se les reprime, ¿no? Y ahí decía también en la masturbación,
ellos pueden hacerlo libremente y todo, más en cambio lo ven como mal, ¿no? Que ellos por qué lo van a estar haciendo, así como que los reprimen en ese aspecto, pero pues bueno, por el momento esa es mi opinión. Claro, claro, interesante, ¿no? Porque a veces teníamos el prejuicio de que las personas que tienen ciertas discapacidades vayan de menor a mayor grado, son personas no sexuadas, ¿no? Como si estuvieran impedidas a entrar en esta construcción tan fundamental para la construcción misma de la personalidad, ¿no? Muy bien. Ok. ¿Quién más? Yo, maestra. Adelante, Fer. Bueno, igual lo que me llamó la atención en una de las partes del video es que sí es cierto, está muy fuerte como ese mito de que las personas con discapacidades intelectuales no puedan formar familias ni tener relaciones sexuales. O sea, como lo comentó Mari, ¿no? O sea, nos olvidamos de que ellos también son seres sexuados y se reprime, o sea, se les hace a un lado y nunca se toca como esa cuestión, pero siento que aquí también entra como la parte de la familia con esa falta de información que se tiene a raíz del sexo, que tampoco, o sea, como que prefieren evitar esa parte en las personas con discapacidad porque sienten que no van a poder controlar sus impulsos sexuales o que no van a saber cómo manejar esa situación. Entonces, como que mejor, o sea, se prefiere no tocar ese tema cuando realmente pues también son seres humanos como nosotros y también tienen pues esa sensación, ese deseo también, pero pues no se les da como que esa atención en esa parte, y a lo mejor porque sienten que es como que algo malo también la familia. Ajá, eso que estás tocando es bien importante porque ahí también ya vemos que los constructos estereotipados de una sexualidad autónoma, ¿no? Que sería lo que le confiere tener una sexualidad autónoma, es decir, una identidad sexual propia, es algo que queda reservado para las personas, hablando de normalidad y anormalidad, como si fuera en este constructo únicamente reservado para las personas que no presentan ninguna discapacidad. Y muchos de esos juicios o prejuicios o estereotipos ahí por ahí mentalmente constrictivos, es decir, que restringen este placer, pues provienen primeramente de las familias. Muchas de esas veces no es porque esté lleno de malvados, ¿verdad? Esa familia, sino por el desconocimiento de cómo puede llevarse a cabo la sexualidad en una persona con este tipo de discapacidades, ¿no? Muy bien, buena aportación también. Ok, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, los escucho, las escucho. Ya, maestra. También a mí se me hizo interesante en la lectora cómo las intervenciones durante las sesiones de cómo van manejando para que las familias, para las personas con esa discapacidad, se vayan informando sobre cómo cuidarse, cómo tratarlos, y entonces a mí eso se me hizo interesante. Está interesante, nos ofrece una perspectiva por ahí un poquito más amplia, ¿no? A ver, una preguntita, Yair. ¿Estás acá? Sí, dígame, maestra. A ver, ¿cuáles son tus apellidos, Yair? Mosqueda Borja. Mosqueda. No estás actualizado, ok. No seas malo, dame. A ver, Yair, Mosqueda, ¿qué dijiste? Borja. ¿Se lo escribo? ¿O no aparezco en esta muestra? No. ¿Cómo que? En esta no. Pero no te apures, que ahorita paso el dato. A ver, dame tu correo. Listo. Ok. Acabas de entrar, ¿verdad? Ahorita a la clase, ¿no? Porque no estabas cuando pasé la lista. Ok. Bueno, mismo caso Viridiana, acaba de entrar también ya, ¿verdad? Ok. Bueno,
Ok, entonces, sí, justamente, a ver, pensando en eso, ¿qué otras opciones que queden marcadas tanto en el video como en la lectura existen para el tratamiento de estas cuestiones que quedan un poquito invisibilizadas para las personas con otro tipo de capacidades? Es decir, ¿qué resoluciones se nos ofrecen en la lectura y en el video? En la lectura maestra también se hablaba de cómo, bueno, se usaba una metodología para estimular a las personas con discapacidad, para que fortalecieran sus relaciones interpersonales, porque también era una parte importante para que ellos pudieran, este, mm, para que pudieran disfrutar de su sexualidad. Y también, ¿cómo se llama? Bueno, también lo que pensé con lo que vi de la lectura y el video, que muchas veces sí nos dejamos llevar por los prejuicios, porque pensamos que estas personas no necesitan de disfrutar de su sexualidad ni de entablar relaciones interpersonales. A veces pensamos que ya solo con darles lo esencial, ¿no? Como comida, un hogar, pensamos que eso ya es suficiente, pero no, la lectura y el video nos dice que también ellos merecen disfrutar de su sexualidad porque son seres sexuales. Correcto. Esta metodología que mencionas, ¿te acuerdas cuál era? Sí, era una metodología que involucraba a profesionales, a los familiares y a las personas con discapacidad. Muy bien. Entonces, en esta esfera, eso es muy importante también, Vicente, porque justamente los encargados de estas personas tienen que buscar las formas en las que ellas o ellos puedan acceder, ¿no? Como decían también ya tus compañeras, inclusive en la masturbación, enseñarles, propiciar esta sexualidad que de otro modo vendría digamos, en un cauce un poquito más natural. Por acá tiene que ser no tan natural, pero sí vivido con naturalidad, ¿cierto? No van a poder proveerse las personas con este tipo de capacidades diferentes, no van a poder proveerse a sí mismos de objetos de amor. Entonces, uno tiene que, si es cuidador de este tipo de personas, pues tenemos que propiciar espacios seguros para el libre ejercicio de esta sexualidad, ¿no? Muy bien, muy bien. Ok, ¿quién más? ¿Qué más les llamó la atención? Bueno, es que, bueno, luego yo así veo casos, maestra, con personas con discapacidad y más bien también siento que, bueno, luego la sociedad es muy prejuiciosa, ¿no? Porque también los quieren tratar así como niños. Yo creo que también en ese lado, también por eso no se les inculca lo de la sexualidad y así, porque los ven como niños. A ver, los ven como niños. A ver, cuéntame. Ajá. A ver, quiero que me abundes un poquito más en eso. Bueno, me refiero a que, ay, ¿cómo se lo explico? Que por ser una persona con discapacidad, pues no tiene derecho a la sexualidad, como, no sé quién mencionó ahorita que, bueno, pues ya muchas personas dicen, no, pues ya, ya tiene familia, ya, le damos de comer y lo atendemos y ya, ¿no? O sea, sin ver ese lado de que ellos también necesitan satisfacer sus necesidades sexuales. Correcto. Ya te entendí un poquito más claro, como si fueran niños. Es decir, que, por ejemplo, una persona que ya está en la adolescencia, probablemente se le siga tratando como si fuera un niño de 5 o 7 años, debido a su pequeño o retraso, sea leve o sea grave, ¿no? Y entonces, sí, maestra. Lo que dices es que entonces, por este prejuicio, no se les provee de los espacios necesarios para que se expresen en su sexualidad, ¿no? Como que los tratamos, como dices, como niños chiquitos. Esto sería una especie de sobreprotección, quizá, ¿no? Más bien como que sus familiares los ven como seres frágiles, ¿no? Y los protegen tanto que dentro de eso, y no sé, yo creo que a veces pasa hasta con personas que no tenemos ese tipo de discapacidad o no las tenemos. Así son los padres, ¿no? Como que nos procuran demasiado y pues en general yo creo que hasta a veces afectan en otras cosas por ese mismo cuidado. Ok, cuidado que podría entenderse como una especie de sobreprotección.
Sí, sí. Sí, como dice en el video también, de que luego los padres no les enseñan sobre la sexualidad porque es como darles permiso a que lo hagan. Pero pues es importante también más en todos, ¿no? Ujú. Que igual como dice Mariana, a nosotros mismos luego hay papás que igual por eso no nos enseñan sobre ese tema, por lo mismo. A ver, ese tema entonces veo que les interesa esta cuestión de la posible sobreprotección. ¿Ustedes por qué creen que sería cuál sería el origen o la causa de que sus papás, ay, espérenme, están tocando un segundito, perdónenme, un segundito. Ah, ya, discúlpenme. A ver, entonces, ¿cuál podría ser una posible causa de esta sobreprotección? Ya no solo con personas con capacidades distintas, sino en general. ¿Qué se les ocurre? Bueno, yo a veces lo veías con mis papás, maestra, y yo digo que también se debe a que, por miedo a que cometamos errores o que vivamos lo mismo que ellos. Ok. Ujú. ¿Qué otra podría ser? Igual lo que comenta Rosa, pero yo creo que, bueno, en el caso de mis papás, siento que en vez de tomar como otras alternativas para prevenir que cometiéramos algún error o así, la sobreprotección y el no informarnos ni hablar del tema nos hacía caer justo en algo que no querían. Ok. Ok, como una especie de evitación de seguir cometiendo errores que pudieron haber cometido sus papás. ¿Por ahí va la cosa? Sí, sí, maestra. También De hecho, yo... Ay. Ay, perdón. Una ¿Calma? por- Bueno, pues yo digo que también tiene que ver un poco sobre
no sé, el apego hacia que tienen ya sea a su hijo X o Y razón, a la cual pues también ahí no quieren que obviamente que saben que si el niño o la persona se va a herir, quieren evitar a toda costa a que ellos pasen o sufran por eso, porque de igual manera los que sienten que van a sufrir, pues son los padres, ¿no? Al ver que sufre su hijo o hija. Pues no sé, como que tanto el apego que le tienen a su hijo y a no quererlo ver triste o así, pues yo digo que eso tiene que influir en algo. Ajá. Ok. También la época en la que ellos vivieron o cómo los educaron, también. Ok, claro, todos son posibles motivos. A ver, Mari Carmen, esto que decías de no verlos tristes, ¿cómo? Es decir, evitarles este tipo de experiencias sexuales para que no se les rompa el corazón. ¿O a qué te refieres? A ver, amplifícame un poquito, por favor. Bueno, a ese, no solamente en el ámbito sexual, sino en todo, ¿no? Por ejemplo, cuando se van a relacionar, un ejemplo, con otra persona, ¿no? Ya vaya a ser que novia o X o Y, a que no quieran que los vayan a lastimar, o que no quieran que los vayan a ver la cara, y sienten que no tienen esa capacidad para poderse relacionar con otra persona, porque no quieren verlos a que tal vez la otra persona los vaya a lastimar o los vayan a hacer sentir mal o así, que no sienten que no son capaces para poder manejarlo. Muy bien. Claro, como tratar de evitarles estos espacios donde puedan también sufrir de abusos, ¿no? Y ahora sí, regresándonos al tema, por ejemplo, en las discapacidades, pues justamente esto es algo que se señala mucho tanto en la lectura como en el video, esta cuestión que por estadística las personas que sufren de ciertas discapacidades tienen más tendencia a sufrir de abusos. Entonces, de alguna forma, si lo pensamos así, si los papás de personas que no tienen estas discapacidades ya sobreprotegen a sus propios hijos para que no sufran de estas cuestiones. Ay, ¿sí me escuchan? Sí, maestra. Ok, pues probablemente personas que tienen estas discapacidades pues lo sufran aún más, porque se supone entonces que si, insisto, si papás de personas sin discapacidades tienen estos miedos de que la gente cometa abusos contra ellos, pues ante una discapacidad entonces sería mucho más eminente esta sobreprotección, ¿no? Entonces, claro, todas las causas que mencionaron pueden ser posibles génesis de la sobreprotección. Sin embargo, y las que sean mamás o papás por acá, pues también ustedes sabrán que sobreproteger a un hijo, pues también implica hacerlo un poco inútil, ¿no? Es una forma de agresión, ¿me explicó? Entonces, esto no es para que por favor vayan con sus papás y ya ves, papá, eres un agresivo por sobreproteger. Pues claro que no, porque sabemos que nace del amor esta sobreprotección. Pero si la sobreprotección, ahora que ustedes sean padres o si ya lo son, es extrema, pues también están dejando incapacitados a sus propios hijos para acceder con responsabilidad a una vida sexual. Ahora, en el caso de las personas con discapacidades, pues se intensifica esta cuestión porque, insisto, por estadística, las personas con discapacidades tienen mucha más propensión a ser abusadas sexualmente, ¿no? Sí, y es que estaba leyendo, bueno, también estaba viendo las indicaciones que van dando, tanto en el video como en la lectura, para poder hablar, ¿no? Con ellos. Pero yo sí estaba y dije, bueno, estos tienen que hablar hasta con los que no tienen ninguna discapacidad, ¿no? Es la forma correcta en la que se les tiene que hablar tanto desde niños a adolescentes, así conforme
en la etapa en la que se encuentren, pero pues es lo mismo, o sea, yo es a lo que vi, es lo mismo como se les tiene que hablar tanto a los que tienen discapacidad, a los que no tienen, pero pues sí, obviamente que piensan que como está con alguna discapacidad, pues no logra entenderlo o que no tiene que saberlo. Pero sí yo noté que es lo mismo. Bueno, yo hablaría así, pues conforme las etapas desde niños hasta adolescentes, como va. Muy interesante lo que dices, porque de alguna forma entonces todos estamos acá, al menos no tan preparados, ¿no? Para vivir una sexualidad con responsabilidad. Es decir, esta reflexión que nace ahorita en ti es porque de alguna forma te diste cuenta que todos estamos desprovistos de información que nos permita ser conscientes. Ahora, la gran diferencia con las personas con discapacidad es que, por ejemplo, ellos no tienen una representación yo-cuerpo, es decir, de sus propios cuerpos, como la tenemos nosotros. Nosotros finalmente, de alguna u otra forma, en un desarrollo sin este tipo de discapacidades, se espera que la persona haga esta representación corporal de forma tal que sepa los riesgos a los que se está enfrentando, ¿no? En cuanto inicia una vida sexual. Ahora, viendo las estadísticas y viendo cuántos embarazos no deseados hay, nos damos cuenta entonces que todos estamos expuestos a una gran falta de información con respecto a este ejercicio. Pero sí es distinto en las personas con discapacidad porque ellos no tienen una representación de este cuerpo y entonces no tienen tampoco idea de los peligros, digamos, a los que se pueden exponer con el ejercicio de la sexualidad. Uno ya si la riega un poco es porque quiere también, porque de que tenemos más representación corporal, la tenemos, ¿cierto? Inconscientemente, pues también pueden venir muchísimos factores, ¿no? Que por ahí, inconsciente y conscientemente, porque también la cultura influye muchísimo. Pero vaya, en el momento en el que ustedes decidieron tener una vida sexual, ¿no? Pues sabían los riesgos a los que estaban expuestos también, así como las partes fundamentales del placer. No nada más todo es negativo, ¿no? Al contrario, hay mucho más de positivo que negativo. Sin embargo, ustedes sí ya tenían conciencia de ello. Las personas con discapacidad no tienen conciencia de ello. Por eso es necesario que nosotros, si vamos a cuidar a una persona con discapacidad, proveamos de estos espacios seguros para evitar la mayor parte de estos riesgos, ¿no? Que uno que no tiene estas discapacidades podría por sí mismo evitar. Ellos no tienen esta representación corporal para hacerlo, ¿sí? Esa es una gran diferenciación. Pero muy bonito lo que dices, Mari Carmen, porque en efecto es algo que podemos hablar pues con cualquier niño, e ir explicándoles desde niños para que no sea una cuestión de tabús o de mitos o de desinformación en general, ¿no? Entonces se puede decir, maestra, que desde, bueno, ellos, aunque estén grandes o estén, bueno, cuando ya están grandes, aún no tienen ese encuentro, y a diferencia con los, bueno, como vamos desarrollándonos nosotros a nuestras etapas que ya vamos desde niños sabiendo nuestro cuerpo, los órganos, así, y así vamos creciendo y vamos sabiendo. Ellos no, ellos aunque estén grandes no tienen esa relación, o cómo, eso ya me perdí. Sí, o sea, ellos, aunque ya estén grandes, mira, por acá en el video, por ejemplo, dice algo muy, muy bonito, que me parece fundamental. Dice por acá, los niños y adolescentes con discapacidad intelectual grave y profunda no son capaces de comprender estas experiencias sexuales y regularlas, es decir, regularlas, no irregular, sino y regularlas de acuerdo a las normas sociales, así como una representación de su propio cuerpo o controlar sus relaciones con los otros. Entonces aquí estamos hablando que si niños y adolescentes, es decir, adolescente de, vamos a decir, 17 años, todavía no tiene esta representación que normalmente nosotros tendríamos por ahí de los 11, si no es que desde antes ahora en las nuevas sociedades, pero por lo menos desde los 11 ya viene un acercamiento más, diría Freud, profundo con la genitalia, ¿no? Con la genitalidad,
¿cierto? Y nosotros estamos conscientes de ello. Ellos no. Es decir, que ellos no van a tener sus primeras relaciones sexuales a sabiendas de que pueden quedar embarazados y entonces mejor me cuido. Todo esto, todos estos esquemas, ellos no los comprenden por esta misma discapacidad, porque su desarrollo, sus etapas de desarrollo, no se completaron con el mismo éxito que las personas que no tienen estas discapacidades. Y aquí estamos hablando de una discapacidad intelectual grave y profunda. Porque si hablamos de una discapacidad que no es tan profunda, es decir, una moderada, estamos hablando que este es el tipo de personas que tiene más vulnerabilidad a sufrir abusos sexuales, así como a cometerlos, porque ahí no hay una conciencia tampoco todavía de los riesgos. Es decir, una persona puede creer que con discapacidad no se da cuenta que está cometiendo un abuso, no tiene la representación psíquica o las estructuras psíquicas que lo sostengan para saber que está abusando de un otro. ¿Por qué? Porque de alguna forma todavía está actuando más de manera instintiva, como actúan otro tipo de animalitos. Nosotros somos animalitos, recordemos, y si nos dejamos de ser animales es porque entramos en una sociedad. Si no, pues todos seríamos así que todos contra todos, ¿no? Entonces, estas personas no tienen esas estructuras sociales, psíquicas, que les permitan hacer una conversión y saber que están abusando de un otro. ¿Sí me explicó? Son más instintivos que pulsionales. Pulsión pertenece al psicoanálisis y espero que más o menos tengan noción de qué es una pulsión. ¿Tienen idea más o menos de qué es una pulsión? ¿Tenemos idea? ¿Son los sueños húmedos? No, pulsión, concepto de pulsión. Es como un deseo, ¿no? Que no va a estar satisfecho hasta que lo cumplamos. Ah, exactamente, por ahí va Vicente, muy bien. ¿Los demás tienen idea o no? Sí, más o menos, maestra. Ok, sí han visto psicoanálisis, ¿no? Sí. Bueno, entonces sabemos de la diferenciación entre pulsión e instinto. ¿Sí? La pulsión ya tiene que ver también con el deseo y lo deseo tiene que ver con lo social, con la interacción con el otro. Y cada una de las etapas del desarrollo tiene que ver con la parte de interacción con la que se está teniendo con el otro. Sería como un instinto muy socializado, una pulsión. Ajá. Bueno, más o menos queda claro entonces por qué hay que tener un cuidado especial con estas personas que además no solo van a ser proclives a un abuso sexual, sino que también a cometer un abuso sexual. ¿Sí? ¿Más o menos queda claro? Sí, maestra, gracias. Bueno, por ejemplo, dice acá, nuestra función como profesionales de la salud es informar a la familia de las personas con discapacidad intelectual acerca de los beneficios de psicoeducarse en sexualidad para que puedan resolver de la mejor manera posible las necesidades de estos jóvenes, obteniendo el mayor grado de bienestar. Entonces, si ustedes tuvieran que hablar, ya son, tienen su consultorio, reciben personas con discapacidad, y si ustedes tuvieran que, como dice acá, psicoeducar a padres de familia, ¿qué tipo de intervenciones se les ocurre que podrían hacer? De manera así intuitiva, ¿qué se les ocurre que podrían hacer? Primero, darles, no sé, la información como tal de lo que es, ¿no? De lo que es esa discapacidad, así como ahorita lo estábamos comentando, ¿no? ¿Qué es lo que los limita, que no, o qué es lo que llegan a sentir? Muy bien. ¿Y esto para qué te serviría?
bueno, yo digo que pues para que a la vez pues entiendan y puedan tomar conciencia, ¿no? De algo que nosotros, que no sabemos y que nada más se tiene una idea de a lo que, a nuestras creencias, a lo que pensamos. Y eso como que al explicarles todo esto va más profundo y ya pueden llevarse una idea o ya como que ese análisis de lo que es esa discapacidad, no solamente lo que llegamos a creer o pensamos. muy bien, porque ahí entonces estamos contrastando información concreta contra prejuicio, ¿no? Muy bien, esa sería una muy buena primera intervención. A partir de ahí, ¿qué otra se les ocurre, pues, que pudiéramos hacer para psicoeducar padres de familia que tengan hijos con discapacidades? Sean moderadas, leves o profundas. ¿Qué recomendaciones harían? ¿Qué otras? Pues yo creo que en principio de cuentas, informarlos, como decía Mari, de una manera adecuada, como salvar o rescatar estas cuestiones de mitos o creencias, ¿no? Erróneas, pues sí que pudieran existir o tener ellos como padres. Y bueno, pues hacerles o darles el conocimiento de que, bueno, las personas con discapacidad pues también tienen, decía algo como derechos afectivos y sexuales, ¿no? Que pues con su ayuda pueden llevar a cabo apropiadamente. O sea, vaya, primero como, sí, informarlos adecuadamente para que entonces ellos puedan ayudar o puedan encaminar, no sé cuál sería la palabra correcta, a estas personitas. Muy bien, exactamente, exactamente, porque muchas veces los papás de estas personitas justamente no tienen idea de estos derechos. Entonces, inclusive en el marco de los derechos humanos, estás ahí como bien señalizando ya esta necesidad de integrarlos, ¿no? Porque ellos, como ya vimos por sí mismos, no podrían hacerlo, pero eso no quiere decir que no puedan ejercer este derecho. Me parece muy buena propuesta también. Muy bien. ¿Qué otra? A ver, escuchemos una otra propuesta. ¿Nadia? Sí, ¿sí me escuchas? Sí. Ah, ok. Bueno, yo me acuerdo que leí que decía que las familias deberían de, bueno, era como que les daban estas propuestas para que pudieran entender la importancia de la sexualidad y la afectividad en personas con discapacidad intelectual y que no se trataba como de incitarlos, sino más bien como de darles esta oportunidad de interactuar con otras personas. O sea, ya sea como para una amistad o pues bien para algo más como una relación de pareja o así. Ujú. Y ahí ¿cómo te gustaría hacerlo, Nadia? ¿Cómo se te ocurre que podrías hacerlo? Pues yo creo que la mayoría de las personas que cuidan a personas con discapacidad pues sí tienen como ciertas inquietudes, ¿no? Y tal vez cierta desinformación. Entonces, como dicen mis demás compañeros, sí sería pues primordialmente regalarles información, ¿no? Y tal vez preguntarles cuáles son sus inquietudes, lo que les cuesta trabajo entender o qué les preocupa para así darles información y que ellos puedan pues aclarar sus dudas o darles un trato de asesoramiento sobre cómo guiarlos. Muy bien. Claro. Por ejemplo, acá en el video nos decía ayudar al hijo a utilizar las palabras correctas para los genitales. Y creo que, Mari Carmen, ahí es lo que podríamos aplicar no solo a las personas con discapacidad, ¿no? Que eso es a lo que te referías hace ratito, y apoyando lo que dice Nadia, ¿no? Dice por acá, ayudar al hijo a utilizar las palabras correctas para los genitales y otras partes de su cuerpo y su funcionamiento. La enseñanza de las partes que son íntimas ha de hacerse en un contexto de intimidad, por ejemplo, durante el baño. Y luego también dice, se les debe enseñar las diferencias entre conductas públicas y privadas. Enseñarles que las partes íntimas, a ver, ¿a qué se refiere esto de se les debe enseñar las diferencias
entre conductas públicas y privadas. ¿A qué creen que se refiere a esto? Es como a los límites o a las cosas que son apropiadas ser en público y las que no. Ajá, ¿y por qué habríamos de enseñarles esto? Si retomando, por ejemplo, las personas con discapacidad profunda no tienen moderada y profunda, no tienen esta representación de cuerpo y por ende, como bien dices, no tienen bien fundamentados estas cuestiones de los límites. Entonces, ¿qué se les ocurre que pueda hacer una persona que no tiene esos límites bien marcados, esos límites que son sociales? ¿Qué va a hacer en público que podría ser peligroso hasta para la misma persona? La Masturbarse. Ujú. ¿Qué más? También decía que cambiarse, bueno, que hay que enseñarles a que cambiarse, y ahora es que vestirse y desvestirse, eso se hacía en, pues, sabes que en privado, ¿no? Porque también no es correcto que lo hagan en una zona pública. Exactamente, porque entonces estas conductas pues no solo pueden, digamos, ser peligrosas para ellos, sino también para los demás, ¿no? Justo estamos hablando de que ellos no tienen estas fronteras o estos límites entre lo socialmente correcto o adecuado y lo que no lo es. Entonces ahí estás previniendo un par de cosas. La primera, que la persona sufra de abuso sexual y la segunda, que esta persona cometa un abuso sexual, ¿cierto? Por eso, por ejemplo, en el marco de lo legal, se toma muy en cuenta si la persona está en sus facultades o no, porque si es una persona que no tiene noción de los mismos límites que una persona que no tenga discapacidad, entonces estamos hablando de dos tipos de delitos, uno que es consciente y uno que no es consciente. Pero muy bien. A ver, dice por acá, esto ya lo hablamos, enseñarles que las partes íntimas deben de estar cubiertas en los lugares públicos. Además, se les debe señalar cuáles son los lugares privados, cuarto o baño, para cambiarse. Y luego dice, enseñarles que las partes íntimas de su cuerpo quedan fuera de los límites para los demás. Analizar con él o ella las excepciones de esa regla, médicos, padres o abuelos durante el baño, o en otras circunstancias que sean específicas para sus hijos, ¿no? Es decir, una rehabilitación, cualquier cuestión que implique la desnudez de esta persona, ¿no? Ok. Otro elemento importante para la educación sexual y discapacidad intelectual, dice por acá, es conveniente resaltar la importancia de informar cuanto suponga una violación de esos límites y asegurarse de que comprende a quién se le debe decir cuando su intimidad o su cuerpo no hayan sido respetados. Una vez más, esto no solo es para las personas con discapacidad, creo que cualquier niño tiene que escuchar que en el momento que sienta que se está violando parte de su integridad o su integridad por completo, entonces tiene que expresarse. Ahora, si estamos en presencia de una persona con discapacidad, será aún más difícil que pueda expresar estas cuestiones porque muchas veces no va a saber de qué se trata ese abuso, pero el hecho de que no sepa no tendrá consecuencias psicológicas graves, un abuso. Un abuso es un abuso, pero si una persona con discapacidad no sabe que está siendo abusada, entonces las consecuencias pueden ser aún más profundas y negativas. Entonces, justamente todo esto de lo que estamos hablando sirve para protegerlos en sentido psíquico. Tienen que reconocer de manera más profunda, más concreta, aquellas cuestiones adversas o peligrosas que impliquen esta violación a sus pequeños cuerpos, ¿no? Porque ellos no van a saber que están siendo víctimas de una violación, ¿sí? No sé si ustedes ya tenían alguna idea de cómo se trabaja entonces la sexualidad con la gente con discapacidad. ¿Alguien por acá ya había trabajado, había tenido contacto con personas con discapacidad? ¿Nadie? No, yo no.
Bueno, pues está interesante, ¿no? Porque parecería, no sé, algo que no tiene importancia y pues que es de tal importancia que vamos a estructurar toda una personalidad con respecto a su sexualidad, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, por acá dice, por último, dice, debe aprender a decir no sin ceder a las presiones y así se correría un menor riesgo de abuso sexual. Y luego, dependiendo de la edad y grado de retardo intelectual, puede ser conveniente que conozcan los métodos anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual para orientar hacia tener relaciones sexuales sin riesgos. Bueno, creo que eso está bastante claro. Hay que poner, cuando nosotros decimos no, pues es poner un límite, ¿no? Entonces tenemos que enseñar sobre límites, como ustedes ya habían dicho, y también ya cuando sea pertinente, es decir, si ustedes ya como cuidadores de alguien con discapacidad van a propiciar un espacio para que ejerza su libre sexualidad, pues entonces también le tienen que dar los elementos para que se pueda cuidar, ¿no? Es decir, estos métodos anticonceptivos y métodos que les protejan de las enfermedades de transmisión sexual, ¿cierto? Bueno, muy bien. ¿Qué otra parte de la lectura o del video les llamó la atención? Bueno, algo que creo que se relaciona un poquito con lo que comentaba hace ratito Mari, de que según la metodología y cómo estaban ellos, bueno, iban a aplicar como cómo le iban a hacer saber toda esta información a las personas, bueno, a los familiares de estas personas con discapacidad. Cómo es importante englobar toda la información acerca de la sexualidad, ¿no? O sea, tanto los embarazos no deseados, los métodos anticonceptivos, el cuidado personal y cosas tan simples como cómo aprender a relacionarte con las personas para hacer como estas relaciones interpersonales. Que igual creo que no son cosas que solamente se aplican o van para las personas con discapacidades, porque creo que hasta uno mismo a veces se le complica relacionarse, ser responsable, ¿no? Con tu sexualidad, con tu cuerpo, y aunque lo sepamos, ¿no? A veces yo creo que no lo hacemos. Eso me llamó mucho la atención, porque yo creo que son cosas muy simples y a veces no las hacemos. Y tenemos, creo que, más fácil acceso para hacerlas y pues no estamos tan lejos. Yo creo que no somos tan diferentes a este tipo de personas en ciertas cosas o situaciones. Muy bien, qué bonito lo que estás diciendo. Esto último, sobre todo, no somos tan diferentes a estas personas, ¿no? Eso es muy, muy bonita esa reflexión. Muy bien. Ok. A ver, Claudia, compártenos una opinión sobre las lecturas o el video. Claudia. Sí, maestra, una reflexión, pues que hay que tratar a los niños con esa discapacidad como normales o llevándolos de la mano desde su niñez para decirles también sus partes de cuerpo tal cual son, porque después de que crezcan o así, los llaman de diferente manera, entonces eso conflictúa a veces un poco las cosas y pues es importante llevarlos desde pequeños
llevarlos informándoles poco a poco sobre su sexualidad y así para que cuando crezcan, no tengan esa mentalidad tan cerrada también. Ok. Ok. Casi estoy de acuerdo, salvo porque no diría yo que es como tratarlo, insisto, como personas normales. En primero decir personas normales, pues sería súper insultante, ¿no? Para las personas con discapacidad. Pero sobre todo sí trabajarlo con normalidad, ¿no? Pero, ok, ¿alguna reflexión específica con alguna parte específica de la lectura, Claudia? Porque eso pues ya es como que algo que hemos dicho a lo largo de toda la clase, pero ¿alguna reflexión con alguna parte más en específico, ya sea de la lectura o del video? Pues, del video que viene tratando de que hay que enseñarles lo que es en la parte de tener cuidados y en la parte donde explica que hay que enseñarles sobre sus cuidados personales, igual como la menstruación en las niñas, ¿no? Porque eso, pues, no dejarlo a la deriva y ¿qué más? Y ya. Ok, ¿hiciste la lectura? Sí. Bueno, ok. A ver, Ángel, compártenos alguna opinión, por favor. Claro que sí, maestra. ¿Sobre qué parte de la lectura o del video requiere? Lo que tú gustes, Ángel. Nada más háblame un poquito más fuerte porque casi no te oigo, porfa. Bueno, pues leí la lectura, vi el video. En la lectura, en la parte de la introducción, hay una frase que me llamó la atención. Yo creo que pues ya la tomó en todo lo que ahorita están comentando ustedes, mis compañeros, que decía que las personas con la dichosa discapacidad intelectual no son reconocidas como personas con una identidad propia. Yo siento que ese como que argumento, pues, ¿cómo que le puedo decir? Pues no está como que tan alejado de la realidad, porque pues sí es una cuestión que pues es real y por consecuente pues existe. ¿Qué no te puedo decir? Ya lo dijeron todo, maestro. No, pues ya lo dijeron todo, maestra. Ya las ideas que tenía yo que apuntadas son las mismas que dijeron todos mis compañeros. Ok. Aunque bueno, ni de cerca se ha dicho todo porque no hemos hablado de la metodología del curso de 20 horas, tampoco hemos hablado de cómo por cada edad puede haber ciertas informaciones que podemos transmitir a las personas. Y justamente esto que me estás diciendo, pues es el inicio de la lectura, ¿no? Es la cita que viene aquí muy al inicio de esa Ramona, ¿no? Que dice, en definitiva, las personas con discapacidad intelectual no son reconocidas como personas con identidad sexual propia. Entonces, pues no, ni de cerca está dicho todo, Ángel. Hay mucho todavía que viene en la lectura y en el video. Entonces, no, o sea, si tú tienes algo más que decir, por ejemplo, viene toda una explicación de la metodología que decía Vicente, de todo el curso de 20 sesiones, ¿no? Viene explicada cada una de las sesiones lo que se trabaja, ¿sí? De hecho, son más sesiones. Ahorita estoy viendo que son 35 sesiones, inclusive. Entonces, o sea, sí me encanta que me cuenten sus opiniones y de verdad lo valoro muchísimo, pero para la siguiente clase, porfa, más específicas aún.
¿Sale? Así de a mí me interesó que en la primera sesión, mira, por ejemplo, dice, a ver, sesión, vámonos más adelante. Sesión 5. Despedirse de distintas personas de su entorno social, ¿no? Cosa que por ejemplo, las personas con retraso intelectual o con discapacidad intelectual profunda, pues todas estas normas sociales realmente no las tienen marcadas, no las tienen interiorizadas y hay que írselas fomentando para que ellos puedan interiorizarlas, ¿no? Entonces, por acá, por ejemplo, dice, identificar distintas situaciones en las cuales se efectúen despedidas, utilizar gestos y fórmulas de despedida de modo correcto. Luego, sexta sesión, actuar según las reglas habituales de cortesía cuando se relaciona con otras personas, para lo cual es necesario, dice por acá, identificar fórmulas de cortesía, utilizar estas formas adecuadamente en cada caso. ¿Sí me explico? Hay muchas especificaciones en la lectura. Ajá. Y luego dice, a ver, por ejemplo, en el video, dice también educación sexual, cómo y cuándo. Cada tema puede ser enseñado en distintas etapas a lo largo de los años. Entonces, si de verdad vieron el video, sabrán que no es lo mismo educar a una persona entre 2 y 9 años y el resto de la vida de esa persona, ¿cierto? Entonces, a ver, menciónenme una de las características que tenemos que enseñar cuando estamos en presencia de una persona con discapacidad intelectual entre 2 y 9 años. ¿Cuál podría ser una? ¿Qué les tenemos que enseñar? Enseñarle las partes del cuerpo. Ujú. También Y a también La diferencia de identificarles niños esas. y niñas. Ajá, ok, nada más alcancé a escuchar diferencias entre niños y niñas. ¿Qué más? También se les debe de- Indicarles qué se hace en lugares públicos y privados. Ujú. Muy bien. enseñarle también que nadie tiene que tocarlo en sus partes íntimas, a menos que sea por una revisión médica. Muy bien. Ujú. Y darles esa confianza para que puedan hablar de lo que no les gusta o de lo que no hagan para los abusos, ¿no? Ujú. Muy bien. Muy bien. Y luego nos seguimos con las de 10 a 15 años, ¿no? Que eran la menstruación y poluciones nocturnas, sueños húmedos y otros cambios que se observan en la pubertad. Es decir, una persona con discapacidad intelectual también tendrá su deseo y su libido activos, ¿no? Entonces, evidentemente, pues no es que no estén construyendo una especie de sexualidad también que necesita ser expresada. Entonces, ¿cómo se va a expresar? Una de las formas es como cualquier adolescente con un sueño húmedo. Una persona con discapacidad intelectual puede vivir esto con mucho miedo. Entonces, nosotros tenemos que hablarle y situarlo en una cuestión de naturalidad, como ya decía Claudia, pero no porque ellos sean normales o no normales, porque esto sería, insisto, discriminatorio, ¿no? Entonces sería como tratarlo con naturalidad, ¿cierto, Claudia? Como vamos a hacer que entienda estas partes de su propia sexualidad y que las viva con la naturalidad propia de una persona que está emergiendo sexualmente, ¿no? Luego dice por acá, sentimientos sexuales, orientación sexual, elaborar y mantener las relaciones. Por ejemplo, en una persona con discapacidad intelectual no va a hacer el mismo proceso de integración de su sexualidad, es decir, de una asunción de género, que en una persona que no tenga discapacidad. Entonces nosotros tenemos que ir acompañando en cada uno de estos pasos, porque así como nosotros tenemos toda la libertad para escoger el tipo de objeto de amor, sea homosexual o sea heterosexual, o sea de género fluido o no binario, entonces también las personas con discapacidad tienen que tener estas experiencias para poder asumir su orientación sexual o genérica, mejor dicho, ¿cierto? Entonces, a ver, en lo concreto, ¿cómo se les ocurre que ustedes podrían apoyar en terapia a una persona con discapacidad sexual para que asuma su propio género? ¿Qué preguntas le harían?
o qué ejercicios realizarían con estas personas. De alguna manera, el cómo se siente, trabajar con su autoestima. Ujú, quedamos que en mi clase no se usa el término de autoestima, pero sí. Ujú. ¿Para qué? ¿Para qué, Edgar, que acabas de entrar? Sí, para que ellos puedan ver más o menos, bueno, para ellos que puedan verse y que puedan expresarse, ¿no? Su sentir, porque yo creo que también tienen un sentir como seres humanos y de alguna manera liberarse, ¿no? Ya que pues en la sociedad se les ven un poquito, se les hacen menos, ¿no? En cuestión eso de las, ¿qué se llama? De su afectividad, de su sexualidad y cosas así, ¿no? Ujú. Ajá, bueno, pero a ver, ¿cómo propiciarías esta expresión en lo concreto? ¿Qué les preguntarías? Mm, ¿Cómo te sientes? ¿Te gustaría salir a algún lado? ¿Cuáles son las cosas que a ti te hacen, no sé, satisfacerse, no sé, algo que te genere placer, ¿no? Y ya dependiendo sus respuestas de él, guiarlo hacia una como liberación, ¿no? Ujú, ujú. Más o menos, ¿no, Edgar? Porque realmente si tú le preguntas eso a una persona con discapacidad, Sí, pues te va a contestar sí, no, ajá. Entonces, pues tienes sí, que propiciar esas cuestiones, ¿no? sí, 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 exactamente, o sea, es como, yo sé que es difícil, ¿no? Porque realmente sí es difícil, pero vaya, yo creo que mucha gente los menosprecia o los hace a un lado por lo mismo de que pues, son, pues así como que los ve mal, pero sin en cambio tal vez sentir de ellos, ¿no? El cómo te sientes, tal vez, no sé, hasta con una expresión, no sé, a lo mejor que ellos lo hagan de verbal o algo así, ¿no? Podemos interpretar algo de lo que es él, ¿no? De su ser, de lo que siente. Ujú. Más o menos, más o menos. Ok, ¿por qué no habías entrado, queridísimo Edgar? ¿Eh? ¿Por qué entraste hasta ahorita? Es que tuve un problema bien grande. Como se murió mamá. Ay, no es Este, cierto, ¿de verdad? sí, entonces Ay, estuvimos Edgar, qué haciendo todo. horrible. Ahorita ya tiene, por ejemplo, días, ¿no? Pero ahorita estuvimos haciendo una pequeña reunión familiar y todo eso. Sí, Entonces estábamos viendo todo lo de, pues ya saben, ¿no? Papeles, sí, cosas así. sí, claro. Entonces toda esa semana, bueno, las anteriores dos, pues, fueron así como, ay, no sabía ni por dónde ir, pero Wow, pues lo siento muchísimo, Edgar. no, sí, estoy bien, estoy bien, todo pasa, no hay ningún problema. Ok, bueno, si quieres, luego platicamos. Sí, sí, maestra. Órale. ¿Y por qué no se utiliza el término de autoestima? Porque es un gusto o un caprichito personal, ¿no? Porque a mí no me gusta hablar de autoestima en el sentido de que yo no me estimo, yo me amo, ¿no? Y para mí es un poquito más adecuado hablar de amor propio que hablar de autoestima. Entonces, nada más es una cuestión por ahí conceptual, teórica, que pues todos tenemos derecho a libre ejercer nuestra cátedra, ¿no? Entonces, en la mía hablemos de amor propio, ¿sale? Amor propio. Ok, maestra, sí. Bueno, muy bien. Lo digo porque Mari Carmen me preguntaba acá en el chat, ¿no? Bueno, muy bien. Ok, a ver si esto les detona algo. ¿Se acuerdan cómo estudia Melanie Klein, ¿no? A los niños, ¿cómo es? ¿A través de qué técnicas?
¿En serio no se acuerdan? Ah, yo creo que sí, a ver, échenle. ¿Cuál es la técnica que utiliza Melanie Klein? Se la echaron en segundo. La estudiaron a más no poder. ¿No es la de la que se basa como con juegos? Exacto. Creo que no, ¿verdad? Ujú. Entonces, a ver, si estamos hablando que tenemos una discapacidad intelectual, estamos también en presencia de una persona que tendría más capacidades infantiles todavía que adultas. Entonces, ¿será que por medio del juego podemos trabajar cuestiones con ellos? Sí. ¿Y será que a través de estas cuestiones nos enseñen más sobre una posible vivencia psíquica que si les preguntamos directamente ¿cómo estás? Sí, maestra. Yo digo que Sí, Sí, yo digo que sí. porque muchas de las personas con discapacidad tienen este problema de relacionarse, ¿no? De las relaciones personales. Interpersonales, muy bien, Viridiana, exactamente. Exactamente, entonces, a ver, ya con esa gran pista, ¿cómo se les ocurre que podríamos hacer una intervención? Ya tienen ustedes su consultorio, todo hermoso, van a recibir personas con discapacidades. Primero que nada, ¿qué tendríamos que tener en nuestro consultorio? Juguetes como de diferentes tipos, ¿no? Desde los que son como didácticos, a lo mejor alguna especie de muñecos que sean visuales para ellos como un niño o niña o mujer o niño adulto, no sé. Ujú. Muy bien, esos son algunos de los elementos que podríamos tener. Ahora, como no nada más estamos viendo la parte de la sexualidad, aunque en esta clase sí, también tendríamos que tener cubos, tendríamos que tener otro tipo de elementos que nos permitan ver, por ejemplo, en qué nivel de seriación está. Seriación es un concepto de Piaget. ¿Alguien se acuerda de qué es la seriación? Es el proceso mental como en el que se comparan o sí, compara o relaciona, ¿no? Ciertos elementos, bueno, como dice ahorita de los cubos, como en el que si hace una torre o si logra hacer, no sé, separar a lo mejor por colores las que tenga. Son más como operaciones lógicas. Ujú. Sí, sobre todo porque esto nos va a permitir ver en qué nivel podríamos ubicar el desarrollo intelectual de la persona con esta discapacidad y partiendo de ello, hacer una terapia o un tratamiento con la persona que vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces, primero, distinguir cuál es el nivel de desarrollo intelectual, porque no todas las discapacidades son iguales. Leve, moderada, aguda o profunda, ¿no? Entonces, primero, tenemos que diagnosticar en qué tipo de nivel está la persona con la que vamos a trabajar. Después, con estos mismos juguetes, como tú decías, ya en una terapia que sea específicamente para investigar o para tratar de orientar a la persona en cuanto a su sexualidad o a su asunción genérica. Cuando me refiero a asunción genérica es asumir género, asunción, asumir género, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí sí podríamos agarrar figuras, porque si tú le preguntas, oye, ¿y tus tíos no te tocan en partes indebidas? Oye, tu padrastro no se te mete debajo de la falda. Oye, pues, ¿qué te va a decir? No sabe ni qué está pasando, ¿me explico? Entonces, vamos a agarrar estas figuras para hacer una interpretación con la teoría kleiniana, ¿no? Pueden haber muchas otras, pero en este caso con la teoría de Melanie Klein, vamos a jugar con ellos para identificar posibles conductas que nos demuestren un abuso, y no nada más eso. Si no se trata de abuso, por lo menos para identificar cómo es que está vivenciando todas estas cuestiones
también a nivel corporal y psíquico. ¿Sí me explico? Entonces, creo yo que sería como más importante que en esta sesión se llevaran esta cuestión y bueno, por lo que veo, pues no traen como muy bien puesta la teoría de Melanie Klein, entonces pues échense una repasada porque Melanie Klein lo van a usar el resto de sus días, así como Freud y todo lo que han visto. Porfa, que no se les olvide lo que han visto en primero, segundo y tercero, porque pues si no, cuando salgan de la carrera, es como que van a sentir que no saben nada, ¿me explico? Entonces vamos a fortalecer estas cuestiones de cómo, y sobre todo ustedes que ya van para quinto, ¿no? Van a ver unas materias que se llama evaluación clínica, van a ver también psicometría, van a ver un montón de cuestiones que tienen que traer frescas todas las corrientes psicológicas. Entonces yo les propongo que ahora en sus vacaciones pues echen un clavado a recuperar sobre todo lo que vieron en fundamentos psicológicos del aprendizaje, teorías del desarrollo, ¿sí? Para que esto lo tengan muy a la mano, porque a partir de ahora también esta carrera pues ya se convierte en una parte práctica. Ustedes van a tener que ofrecer ejemplos de cómo, con qué teorías vamos a tratar las diferentes patologías o discapacidades, ¿cierto? Bueno, entonces estamos de acuerdo en que puede servirnos mucho más una cuestión interpretativa a través del juego que de la expresión oral, ¿sí? Con las personas con discapacidad. ¿Esto sí quedó claro? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno, muy bien. Ok, entonces en estos 20 minutitos que nos quedan, me gustaría que hagan una propuesta de intervención con una persona con discapacidad intelectual. ¿Sale? Les voy a dar 15 minutitos. Van a trabajar si quieren todos juntos, porque además todavía sigo sin saber cómo dividirlos en grupos. Sé que se puede, pero estoy toda orate. Entonces, vamos a trabajar todos. Bueno, ustedes van a trabajar todos juntos. Yo estoy aquí por si tienen alguna duda. Y quiero que en 15 minutos me presenten una posible intervención con una persona de discapacidad. Ahí está la lectura que trae bastantes puntos y también está el video. ¿Lo tienen a la mano o quieren que se los vuelva a enviar? Si quieren lo dejo aquí en el chat para que lo tengan a la mano, espérenme. A ver, aquí está, ya lo pongo en el chat. ¿Sale? Por si lo quieren ¿Que lo volver. mandamos por Word, maestra, o algo así? No, Edgar, la trabajan aquí y ahorita en 15 minutitos me la presentan. ¿Sale? Sí, bueno, ya tengo algo trabajado, pero bueno. Bueno, pues compártelo con tus compañeras y compañeros y también suman lo que los demás propongan, ¿sale? Y me presentan una posible intervención. ¿Les parece bien? Sí, maestra. Bueno, ¿sí están todos todavía o hay alguien que no esté en la clase? A ver, Raquel, ¿estás por acá? Aquí estoy, maestra. Muy bien, Claudia. Aquí estoy, maestra. Rosa, Mariana. Aquí estoy, ¿Qué onda, maestra. maestra? Muy bien. Ok, entonces tienen 15 minutitos, ¿sale? Aquí los veo al 5 para las 5. Digo, para las 6, perdón. No, sí, para las 5. No les digo. Aquí los veo, ¿eh? Aquí estoy de todos modos.
¿Qué onda? ¿Ya listos? ¿Listas? Vamos, maestra. ¿Cómo, cómo? Ya ahí vamos. Espérenos un minuto. Ok. ¿Listos? Sí, maestra, ya estamos listos. Muy bien, a ver, adelante. Nosotros estábamos pensando que pues podemos realizar pues una actividad, bueno, primero antes que nada, pues hablar con los padres, ¿no? Ya que ellos son los encargados de ellos y hablar con ellos de pues ahora sí de lo que requerimos, ¿no? De lo que vamos a realizar. Y cuando nos den el consentimiento de que vamos a hablar sobre, no sé, sexualidad, hablar sobre el tema de la discapacidad que tienen sus hijos y así, que nos den la autorización, tenemos pensado en que se puede dividir la parte en sus hijos como la parte de los padres. En diferentes salas se podría tratar en que a sus hijos se les hablaría con una actividad, bueno, primero medir, ¿no? Como ya lo había hecho, medir en qué grado se encuentran de discapacidad y ya de parte de ahí ya pensamos en realizar pues una actividad
con una explicación a forma como de un cuento o títeres, ¿no? Y vamos a utilizar títeres para poderles ir platicando, pues, las partes del cuerpo primero, irles comentando, pues, todo esto que es la sexualidad, pero a través como que de un cuento, a través de los títeres, y al terminar tal vez la sesión, interactuarlos igual ellos con muñecos o dibujos para que puedan plasmar pues lo que hayan entendido de ese relato a través de títeres, y en la otra sala poderle explicar a los papás ya ahora sí con las palabras, o sea, bien adecuado, pues todo esto que se tiene como tabú o cómo se llega a la discriminación por parte de una discapacidad, platicarles lo que tienen tal vez sus hijos, o cómo poder tratar de ayudarlos para que ellos puedan motivarse a participar, ¿no? Más con ellos, y que la parte sexual pues no es solamente para las personas entre comillas normales, no me gusta dar ese término, pero con sus hijos, ¿no? Poderlos asesorar, pero ese es lo que nosotros pensamos. Muy bien, y lo hicieron entre todo el grupo, ¿cierto? Sí, maestra. Pues me gusta muchísimo la propuesta que hacen, la veo muy creativa, muy concreta, tomando en cuenta pues puntos que ahorita estábamos platicando, ¿no? Y la verdad es que sí, me gusta cómo bajaron la información y cómo hacen su propuesta. Los felicito, me gusta mucho lo de los títeres, está padrísimo además, ¿no? Porque es una forma muy indirecta, pero directa de lograr cierto análisis con una persona que, como ya veíamos, en la oralidad puede que nos quede a deber, pero en el juego nos va a dar todo, ¿no? Entonces los felicito, muy bien, me gustó mucho. Bueno, chiquitines, pues me voy porque ya tengo mi otra clase. Bien por este trabajo. Vamos acostumbrándonos porque en varias de las clases vamos a tener que hacer este tipo de intervenciones, ¿sale? Para que ya empecemos también a poner en práctica todo aquello que vayamos aprendiendo. Muy bien. Para la otra lo voy a intentar hacer un poquito antes para que tengan tantito más tiempo, pero lo bajaron muy bien. Los y las felicito, ¿sale? Cuídense mucho. Gracias, maestra. Bueno, nos vemos, atentos al Classroom, por favor, y nos vemos el próximo miércoles. Sí, bye. Hasta luego, Sí, maestra, buena nos tarde, vemos. hasta luego. Felicidades, y gracias.